Si la emoción para los fieles presentes en la plaza de San Pedro ya era inexplicable, imagínense qué sentían los argentinos que no dejaban de flamar sus banderas cuando por el balcón de la basílica apareció un compatriota. Jorge Mario Bergoglio se convirtió este miércoles en el primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. Con 76 años y después de 15 como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio ahora da un salto y será mundialmente conocido como el Papa Francisco, el pontífice número 266 de los católicos. Un hombre que pasará a la historia por ser el primero que se inspira en San Francisco de Asís, el hijo de un comerciante rico que prefirió servir a Dios y vivir bajo la estricta pobreza. Porque el Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Nació en el seno de una humilde familia de inmigrantes italianos. De sus padres, un empleado ferroviario y un ama de casa, heredó un estilo de vida austero que, según sus seguidores, hasta el día de hoy conserva. Usa el transporte público, se cocina sus propias comidas y, lejos de todo lujo, vive en una humilde pieza en el centro de Buenos Aires. Su cercanía con los más pobres es algo que destacan los trasandinos. Contento, se nota en los transportes públicos que él mismo usaba, en el subte colectivo, eso lo da fe cualquiera. La gente está contenta. Él impulsó con su trabajo el trabajo con los pobres y los más necesitados, que es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia son los pobres materiales y los pobres de espíritu. Estudió técnico químico, pero al poco tiempo se dio cuenta que lo suyo era el sacerdocio. Por eso, con 22 años, llegó a Chile para estudiar humanidades tras comenzar el noviciado en la Compañía de Jesús, para luego regresar al otro lado de la cordillera y continuar con sus estudios teológicos y desarrollarse como un destacado profesor en varios colegios, seminarios y facultades. Era un hombre muy dado a la oración, piadoso, buen estudiante y en realidad como uno más del grupo. En el año 86 desarrolló su tesis doctoral en Europa y 6 años más tarde, ya de vuelta en su país, fue nombrado obispo. En el año 98 se convirtió finalmente en el arzobispo de Buenos Aires y fue en el 2001 cuando recibió el título de cardenal en manos de Juan Pablo II. El año 2005, en el cónclave, cuando se eligió a Benedicto XVI, su nombre figuró como uno de los favoritos para ocupar el trono de San Pedro. Fue en esos años cuando Bergoglio no solo apareció en la prensa por su rol como miembro de la Iglesia. Una denuncia periodística que nunca se comprobó lo acusaba de estar involucrado en el secuestro de 2 jesuitas durante la dictadura militar de Argentina del año 1976. Él no quiso referirse a las acusaciones ni tampoco a sus supuestos vínculos con miembros de la Junta Militar, una actitud que destacaron sus detractores. Por el contrario, Bergoglio sí señaló que ayudó a muchos a escapar de las Fuerzas Armadas durante sus años. Durante la última década, sus roces con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner no han sido una sorpresa. La áspera relación entre ambos llevó a los Kirchner a catalogarlo como el verdadero representante de la oposición, aunque Bergoglio no dudó en oficializar la misa por el eterno descanso del expresidente. Con Cristina, el punto máximo de enfrentamiento llegó con la ley de matrimonio homosexual en Argentina. Bergoglio se ha declarado abiertamente en contra de la unión y la adopción entre personas del mismo sexo y, en ocasiones, ha criticado al gobierno por casos de corrupción y la pobreza en el país. Varios medios trasandinos destacan que antes de abdicar, Benedicto XVI, como prediciendo el futuro, le hizo un guiño, designándolo como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. Pero no fue hasta este miércoles que el reconocido hincha de San Lorenzo llegó a ocupar el trono de San Pedro. Una sorpresa para los argentinos y para el mundo, porque su nombre no sonaba entre los favoritos. Ahora el Papa Francisco, quien pasará a la historia por ser el primero no europeo y jesuita que asume como pontífice, tendrá la difícil misión de renovar una iglesia sumida en una profunda crisis tras el llamado caso Batilix y las acusaciones de luchas de poder, corrupción e incluso relaciones homosexuales entre miembros de la iglesia, algo que según la prensa italiana habría terminado por agotar el ánimo de Benedicto XVI, quien prefirió ceder su cargo a alguien más joven y fuerte.